Sí, lo sé, hace un par de días saqué un video hablando del primer episodio de Dexter New Blood. Sin embargo, la dinámica original, teniendo en cuenta que me atrasé con ese video más de lo que yo pensaba, es hacer un video semanal cada miércoles, por lo tanto de aquí probablemente nos veamos el siguiente miércoles para hablar del episodio número 3. Siendo así, es momento de hablar del segundo episodio de Dexter New Blood. Este segundo episodio tiene un inicio exactamente después donde terminamos el primer episodio, es decir, donde Dexter y Harrison entran en la cabaña de Dexter y pues el evidente momento incómodo, ¿no? En el que Harrison está esperando respuestas de parte de Dexter Morgan, Dexter realmente no sabiendo muy bien qué decirle, pero obteniendo algunas respuestas que habíamos planteado en el episodio anterior. ¿Qué pasó con Hannah? Y cómo llegó Harrison a encontrarse con su padre después de 10 años de su desaparición. Hay que agregar algunos elementos. Aquí se agregan unos cuantos elementos, quiero decir. Se responde a lo que sucedió con Hannah, sin embargo esta respuesta puede no ser del todo satisfactoria, al menos para mí no lo fue, no porque narrativamente esté mal, narrativamente tiene mucho sentido la respuesta que le dieron a lo que le pasó a Hannah. Sin embargo, a pesar de no ser mi personaje favorito, tenía cierto cariño por esta chica, Hannah, que era el único amor que aceptaba Dexter tal y como era, así que a mí me pareció un poco decepcionante saber lo que sucedió con ella, pero particularmente eso es algo muy subjetivo mío, así que puede que a ti te guste, puede que a ti no. Lo que sí es que se agrega un elemento un poco más extraño y es que se menciona una carta que Dexter le envió a Hannah años atrás con referencia a Harrison, es lo único que puedo decir, ¿no? Sin embargo, esto plantea un pequeño detalle que no arruina la historia, pero sí te pone a plantear ¿en qué momento Dexter le envió esta carta a Hannah y para qué? El para qué se responde más adelante en el episodio, sin embargo esta carta puede llegar a descolocar al espectador porque es un dato que nosotros no conocíamos y que la serie da por sentado en los primeros minutos del episodio. A veces se puede surgir esta desconexión de información con el protagonista y el espectador, pero en este caso yo siento que hubiera sido mejor introducir este elemento de la carta con un flashback tal vez, porque con una simple frase como que no termina de cuajar del todo, sin embargo no es algo que arruine. Y de cierto modo, dadas las preocupaciones de Dexter a lo largo de la quinta temporada, tras la muerte de Rita, es esperable que su preocupación se mantenga incluso después de años después, ¿no? Valga la redundancia. Ok, como ya mencioné, esto es una continuación justamente después del final del primer episodio. Por lo tanto, aunque comenzamos el episodio durante la noche, Dexter y Harrison se van a dormir, despertando Dexter al otro día, evidentemente, descubriendo las manchas de sangre que vimos al final del primer episodio. Por lo tanto, es entonces cuando él se percata de que su pasajero oscuro es algo peligroso para su nueva vida y ahora también para la vida de Harrison, ya que Dexter quiere que Harrison se integre nuevamente a su vida. Así que este episodio tratará un poco de encubrir estas marcas, las pistas que Dexter dejó en el episodio anterior sin darse cuenta. Recordemos que ya está oxidado, o sea, hace rato que no mata, casi 10 años que no mataba. Y también de inculpar a la que fue su víctima, el tipo llamado Matt, que fue el que compró el rifle en el episodio anterior, que tiene muy mala fama en el pueblo. O sea, no solo le caía mal a Dexter, le caía mal a gran parte de los pobladores. Sin embargo, el papá de esta persona es un ser bastante querido en el poblado, que esto va a servir muy seguramente para continuar con este arco en el siguiente episodio. Con respecto al episodio anterior y lo que mencioné sobre Deb como el nuevo personaje de conciencia en Alucinación de Dexter, quiero hacer una pequeña corrección sobre ello. Realmente Debra no es un personaje que sirva de conciencia para Dexter. Más bien es la representación de la culpabilidad e inseguridades de Dexter con respecto a él y sus relaciones interpersonales. Es decir, Debra Morgan en este episodio ya participando mucho más debido a que Dexter ahora finalmente se decidió a matar. Por lo tanto, esta alucinación de Dexter está molesta por la obvia culpabilidad y demás. No se la pasa más que reprochándole a Dexter el hecho de que ha vuelto a matar, el hecho de que es un egoísta por querer volver a tener a Harrison en su vida a pesar de que es un asesino serial. Y me parece un elemento interesante, congruente incluso también con la personalidad que conocíamos siempre de Debra Morgan.
Debra realmente no cuajaba del todo como un personaje de conciencia porque ella nunca fue un personaje que meditara mucho con respecto a sus acciones, y eso lo vemos desde la primera temporada. Debra siempre fue un personaje mucho más impulsivo, inteligente sí, pero muy impulsiva, muy impulsiva. Por lo tanto, el personaje de conciencia no le quedaba del todo bien. Así que este personaje que es más burlón, más molesto, en el sentido de andar molestando a Dexter y presionándolo por las decisiones que toma, es mucho más coherente. Sin embargo, es necesario mencionar que probablemente más adelante haya la inclusión de un personaje que sí vaya a servir como la conciencia de Dexter y no como la representación de la culpabilidad. Es una pena que el personaje interpretado por el actor de Harry, bueno, no el actor de Harry Morgan, sino que el personaje de Harry Morgan no vaya a regresar debido a que el personaje, no sé si el actor no quiso regresar o si no fue contemplado para esta nueva temporada, pero es una pena ya que Harry Morgan en Alucinación era una ayuda bastante interesante para Dexter Morgan. No solo servía como su conciencia, sino que también servía para ayudar a Dexter. Por lo tanto, habría que hacer un recuento de personajes en la vida de Dexter que ya estén muertos, que puedan servir como este nuevo personaje de conciencia, en contraste con el personaje de Debra, que es más la culpabilidad. Se me ocurren algunos, como tal vez la propia Rita, pero no estoy del todo seguro, ya que Dexter siempre tuvo miedo con lo que Rita podría pensar de él como asesino serial. Layla nunca fue un personaje con una vara moral muy alta. Brian, el hermano de Morgan, tampoco. Entonces, la vara de personajes que pueden servir como conciencia de Dexter en Alucinación se reduce mucho. Así que habrá que buscar un reemplazo bastante interesante. Se me ocurre, por ejemplo, el asesino de la Trinidad, que a pesar de ser un psicópata, era un personaje con el que Dexter en alguna que otra ocasión pudo entablar alguna conversación con él. Si no, también se me ocurre, por ejemplo, el hermano Sam de la sexta temporada, que fue un personaje que tuvo una relación de amistad muy interesante con Dexter, a pesar de que la introducción de la religión en esa temporada no fue lo más adecuado o idóneo para esa temporada. Pero la relación de Dexter con el hermano Sam sí fue bastante interesante, y ahí sí podría ser un buen personaje de conciencia. Pero bueno, terminando con esto, que son meras suposiciones, vayamos más adelante en el episodio. Podemos ver a Harrison interactuando con otros personajes además de Dexter, mostrando que este no es un inadaptado social como lo fue su padre durante sus años de juventud. Harrison es capaz de entablar conversaciones con chicos de su edad o de edad parecida, y logra entablar una pequeña conversación con la hija de la novia de Dexter, que recordemos, la novia de Dexter es la jefa de policía de Iron Lake. Y podemos ver algunos descubrimientos sobre su pasado, ¿no? Que él es consciente de que su madre biológica murió, es consciente de lo que sucedió también con Hannah. Y muy probablemente esta situación mistérica que rodea al personaje con respecto a nosotros, como con otros personajes, pueda ayudar más adelante a crear arcos interesantes para contar y descubrir no solo de Harrison Morgan, sino también de Dexter Morgan. Que por cierto, hay un detalle que quiero agregar un poco acá. Harrison empieza a interactuar con los otros personajes del pueblo demasiado rápido. Esto no es precisamente un spoiler, era de cierto modo esperable, sin embargo yo creo que el pueblo lo acepta demasiado rápido, o sea, llega a sentirse un poco artificial. O sea, en esencia Harrison llega y dice: yo soy el hijo de Jeff, porque recordemos que se llama Jeff Lindsay, y realmente la aceptación de este es muy rápida, demasiado rápida, y puede llegar a chocar un poco con nosotros los espectadores, porque ni siquiera nosotros terminamos de asimilar que él está ahí y el poblado ya. Entonces es un poco extraño ahí, un pequeño desliz, ¿no? También se agrega un nuevo segmento en relación con lo que mencioné en el episodio pasado de la desaparición de mujeres en el poblado de Iron Lake. ¿Cómo hacemos esto? Hay un personaje en el primer episodio que conocemos en un bar que se encontró con la novia de Dexter, Angela, y Angela le presta dinero para que vaya a una posada porque al día siguiente se supone que se va. Sin embargo, iniciando este episodio, la vemos a ella en una habitación muy lujosa con champaña, lo cual es una desconexión porque no sabemos realmente cómo llegó ahí. Podemos intuirlo, podemos intuir que algún personaje llegó y habló con ella y le ofreció asilo. Sin embargo, no sabemos cómo diablos ella llegó ahí. Eso es un detalle interesante. Vemos algunos segmentos de ella intercalados en el episodio,
y nos percatamos de que ella está siendo observada a través de una cámara en su cuarto y esto lo descubre ella al final, mostrándonos que quizás estamos viendo al antagonista principal de este episodio. Realmente no vemos mucho de él, más que sus ojos y una mano, por lo que podría ser, al menos a mi punto de vista, dos personajes bastante prominentes en lo que va de la segunda temporada. Un empresario y otro personaje que ya se había mencionado en el episodio anterior, pero que recién aparece al final de este episodio, que no diré quién es. Había hablado sobre cómo Dexter tenía que empezar a cubrir sus huellas con el rastro de sangre que dejó al asesinar al tipo del rifle del episodio pasado, que se llama Matt Caldwell. Se me había olvidado ese pequeño detalle. Vemos a un Dexter Morgan nuevamente tratando de salirse con la suya, manipulando las pruebas de una escena del crimen, plantando algunos elementos que son más verosímiles de lo que eran antes, por ejemplo, cuando logra inculpar a la Gerta al final en los episodios finales de la séptima temporada. Vemos a un Dexter tratando de pulirse un poco en este aspecto, tratando de liberarse de la culpabilidad. Me parece un detalle bastante interesante. Y además introducimos todavía más conflictos, probablemente relacionados con el antagonista principal. Se menciona que Angela antes tuvo una hija llamada Iris que aparentemente desapareció de forma misteriosa. Por lo tanto ya se van agregando más elementos para ir desarrollando más adelante. Un detalle interesante es que a raíz de la aparición de Harrison parece ser que la relación de Dexter con Angela se refuerza en el sentido de que ahora pueden hablar de crianza de sus hijos, ¿no? Me parece un detalle interesante. Repito, como hace un momento, me parece un poco extraño que todos acepten tan fácil a Harrison de un día para otro, pero bueno, esto se trata de justificar un poco cuando Angela le menciona a Dexter que él siempre había sido muy misterioso con respecto a su pasado. Así que puede llegar a funcionar y quizás los conflictos lleguen a darse mucho más adelante o en episodios posteriores. Es decir, probablemente este comportamiento tan condescendiente con Dexter sea una especie de parteaguas a que más adelante haya un conflicto con respecto al pasado misterioso de Dexter. Y no solo eso, que también el pasado oscuro de Dexter sea descubierto más adelante, pero esto es únicamente una suposición. Sin embargo, es algo que yo esperaría ver más adelante, porque me parece que por ahí van los tiros. Finalmente vemos a un Dexter aparentemente saliéndose con la suya con respecto al asesinato de Matt, el tipo del rifle. Sin embargo, nuevamente se vuelve a manejar que el pasajero oscuro de Dexter muchas veces es causante de muchos conflictos en la vida de Dexter. En ese sentido, este nuevo episodio de Dexter, Storm of Fuck, tormenta de mierda, por traducirlo en un sentido muy literal, es un capítulo realmente mucho más tranquilo que el episodio anterior, sin embargo que va sembrando todavía más elementos y va contestando algunas preguntas que quedaron abiertas en el primer episodio. No las contesta todas, sin embargo me parece un buen inicio para ir empezando a contestarlas e ir introduciendo los conflictos mucho más grandes que iremos desarrollando a lo largo de la serie. Ya tuvimos el episodio introductor a la nueva vida de Dexter Morgan y a la vez como esta nueva vida parece estar a punto de dar un giro de 180 grados ante la reacción de diversos estímulos de parte de Dexter y también al regreso de personajes del pasado. En este episodio vemos cómo este personaje del pasado, que ya dijimos que es Harry Morgan, porque pues si ves este episodio ya sabes quién es el personaje que mencioné en el episodio anterior, si no te viste la sección con spoilers, y nos va planteando algunos elementos interesantes. Hay algo de condescendencia al personaje de Dexter con respecto a la resolución de conflictos. Sin embargo, yo considero que al ser este el segundo episodio, todavía falta mucho más por ver, y estas nuevas relaciones y estos nuevos elementos en la relación de Dexter y en la vida de Dexter, porque recordemos que él ha vuelto a matar, por lo tanto vuelve a ser un asesino serial, dan pie a muchas situaciones bastante atractivas para episodios posteriores, sobre todo con el final de este primer episodio, que nos deja ver que el hecho de que descubran a Dexter parece ser mucho más plausible que en temporadas anteriores. Por lo tanto, si el primer episodio te gustó, este segundo episodio quizás también te vaya a gustar y te vaya a parecer muy interesante. Como ya mencioné todos estos elementos, realmente no hay mucho más que destacar sobre este episodio, si no ya sería entrar en cuestión de spoilers. Por lo tanto, si te gustó el primer episodio, como ya dije, este episodio muy seguramente te vaya a gustar y solamente nos queda esperar una semana más para ver el tercer episodio y ver cómo resuelven o cómo complican más la vida de Dexter Morgan a pesar de su aparente victoria al final de este episodio.
Y es a partir de este momento donde quiero hablar un poco de la sección con spoilers, así que si no has visto el episodio y quieres ir a vértelo, yo te recomiendo salir y ya después regresar y ya puedes comentar allá abajo si te parece o no lo que estoy diciendo. Hay un detalle que quiero mencionar con respecto a esa carta que mencioné en los primeros minutos del video. Se maneja que Dexter envió esta carta a Hannah en años pasados, realmente no tenemos una fecha exacta, pero Dexter se refería en esta carta diciendo lo siguiente: si Harrison presenta tendencias oscuras, por favor contáctame. Sin embargo, aquí hay un problema que a mí me chirría mucho. Se supone que esta carta Dexter la envió desde Oregon, donde trabajaba previamente de ir a Iron Lake. Respondiendo la pregunta, o no la pregunta, sino la afirmación que dije en el primer episodio, no. Dexter no siempre vivió en Iron Lake, primero vivió en Oregon y después se fue a Iron Lake relativamente hasta hace poco. Tendrá 2 años viviendo ahí. Entonces pregunto yo, si Harrison hubiese presentado tendencias oscuras, ¿cómo Hannah se hubiese contactado con Dexter? Si la única referencia de una dirección era Oregon y no sabiendo realmente dónde estaba Dexter. Y en este caso, si ella sabía de quién era la carta, ¿por qué no intentó contactar con Dexter incluso después de esto? Puedo entenderlo un poco del personaje de Hannah, porque siempre intentaba como que alejarse de las cosas que le dolían mucho. Sin embargo, Hannah estaba realmente enamorada de Dexter y su muerte fue algo que realmente le impactó, y lo vemos al final del último episodio de la 8ª temporada. Entonces, ¿por qué jamás intentó contactarse con él? Posteriormente, se menciona la muerte de Hannah 3 años antes de que Harrison llegase a Iron Lake. Y cómo fue que Harrison logró encontrar con Dexter. Sin embargo, me parece que esto puede provocar algunos problemas, ya que Harrison encontró a Dexter debido a una foto de Instagram, con una investigación previa, sí, es decir, primero tras la muerte de Hannah, 3 años antes, él descubrió la carta, descubrió la dirección de la carta, llevándolo a Oregon. Y de Oregon encontrando el nombre de Jeff Lindsay, y de Jeff Lindsay encontrando afortunadamente una foto en Instagram donde él aparecía. Al ser este detalle tan interesante al encontrar a Dexter a través de una foto de Instagram, me parece que quizás puedan aparecer personajes de temporadas pasadas, ya que recordemos que Instagram, si bien es una red social muy amplia y no todos los personajes de la serie original tendrán Instagram, yo me imagino que algunos sí, es decir, es una serie es una red social muy popular. Entonces deja como que un cabo a que Dexter pueda ser rastreado mucho más fácil ahora. Ok, vamos al siguiente punto. Esta carta, volviendo al tema de la carta, me parece muy curioso, demasiado conveniente, porque la serie la da por sentada sin realmente explicarnos mucho el contexto detrás de ella, y dejando ahí algunos cabos sueltos como ya he mencionado. Como ya había mencionado, Harrison es recibido de manera muy fácil en el poblado, es decir, en el primer episodio ya tiene amigos, o si bien no amigos, ya tiene conocidos de su edad. Angela lo acepta en la vida de Dexter de manera muy fácil, lo cual me parece muy conveniente a estructura de guión convencional. Sin embargo, como ya dije, esto puede ser más bien una pequeña introducción a los futuros conflictos que esta relación nueva en la vida de Dexter comiencen a aflorar. También otro detalle muy interesante, como ya había mencionado en cuestión de problemas, es el hecho de que no sabemos cómo rayos la chica que vimos en el primer episodio fue capturada. Por lo tanto, queda un poco extraño el hecho de no haber visto su captura, si es decir que fue capturada, si no es que está ahí por su cuenta, al menos de un inicio, porque al final descubre que está secuestrada. Entonces puede no ser algo que destruya la percepción, pero sí puede llegar a destantearte un poco, porque así es como comenzamos el episodio, con ella limpiando el vapor del espejo en el cuarto donde se estaba bañando, que es un cuarto muy lujoso, como ya mencioné, dejándonos 2 posibles sospechosos, que es un magnate de negocios, dueño de medio Iron Lake. No, un magnate de negocios que tiene un negocio de petróleo, que es muy odiado por los jóvenes, pero que tiene mucho dinero, por lo tanto puede llegar a ser él. Sin embargo, el papá del tipo del rifle, Matt Caldwell, su papá cuyo nombre no recuerdo, pero digámosle señor Caldwell, también tiene bastante dinero a su disposición. Y recordemos que su hijo es un tipo
con la regla, bueno, que era un tipo que tenía una moral muy baja, entonces también podría llegar a ser él, así que hay algunos cabos ahí que probablemente van a tener que resolver o no los van a resolver, los van a dejar ahí porque quizás no es lo más importante de esta temporada. Sin embargo, me parecen elementos a tener en cuenta ya que pueden descolocarte un poco al inicio, sobre todo la carta. La carta me parece el elemento más conveniente de este episodio. Sin embargo, no me parece algo que arruine completamente este segundo episodio, ni mucho menos la serie. Eso ya lo veremos en el tercer episodio una vez que se estrene el siguiente lunes. Así que bueno, habiendo terminado esto y mis impresiones sobre el segundo episodio de Dexter New Blood, hemos terminado por el día de hoy. Nos estaremos viendo el día viernes con un nuevo video y los invito también a irse a la lista de reproducción si es que les interesa Dexter New Blood. Cada miércoles estaré sacando un nuevo episodio destacando algunos elementos que me parecieron interesantes o bien algunos cuantos errores argumentales como los que ya he mencionado en este episodio. Así que sin más, yo me despido, cuídense mucho y nos vemos el siguiente miércoles con el tercer episodio de Dexter New Blood.